Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, hoy como cada martes a las 7 de la tarde. Hoy les voy a platicar sobre cómo salir del condicionamiento subconsciente. Primero les voy a platicar qué es el subconsciente, por qué es tan importante, y después qué es el condicionamiento y por qué hay que salir de él para tomar una conciencia diferente y sobre todo tener un cambio en nuestra vida muchísimo más en bienestar. Bueno, pues no sé si ustedes han escuchado esta palabra subconsciente, que también en ciertos lugares se le llama una parte inconsciente. Y como cada martes comienzo platicando algún tipo de experiencia que haya yo vivido en la semana con este tema. Estoy dando el curso de My Training y en el curso de My Training, ya luego les voy a platicar al final porque son 3 cursos, este es el primero, hablamos de este condicionamiento y de qué hacer para poder eliminar, o más bien no hacer caso al pensamiento que muchas veces viene con nosotros, pero que no nos damos cuenta que está presente. Y entonces hay que darse cuenta primero que esté ese pensamiento y después platicar de dónde viene. Porque si bien platicamos muchas veces o escuchamos que lo no consciente o lo inconsciente es muchas veces lo que nos rige, o en varias ocasiones, en momentos de nuestra vida, es lo que nos va rigiendo, la forma en la que reaccionamos e interpretamos la realidad que vivimos. Entonces, a mí me gusta plantearlo así. Para los estudiosos a lo mejor dicen, no, así no es, pero esta es la forma en la que Gaby Ruiz lo puede explicar y lo explico, a lo mejor para mí cobra un cierto sentido, no quiere decir que sea literalmente lo que se ha dicho, pero a mí me gusta explicarlo así. Yo les digo, mira, hay una parte que es la consciente, es la consciente en la que yo me doy cuenta, la que está en mi pensamiento. Ese consciente muchas veces tiene un pensamiento automático, estamos como automatizados, no sé si han escuchado también esa palabra. De ese pensamiento que es muy consciente para mí, que yo sé que tengo, que yo sé que pienso, que yo sé que analizo, después viene el pensamiento subconsciente, es aquel que no me doy cuenta, que entró de una forma en la que yo no me di cuenta, ya sea porque me enseñaron, me educaron, el ambiente en el que vivo, eh, la información que tengo, la edad que tengo también, esa es la que puede ser otro factor, ¿no? Los típicos que seguimos aplaudiendo en el baile, es una manera muy inconsciente de reaccionar, porque está automática. Y la otra de la que yo hablo, que está dentro de este grosso del inconsciente, es lo subconsciente. Le llamo así. ¿Por qué? Porque esa es información que no me doy cuenta que tengo, porque la tengo desde pequeñito. Entre los 0 y los 7 años, más o menos, se forman las primeras estructuras de cómo conceptualizo el mundo. Obviamente, no sé si se acuerdan, ¿no? El niño empieza a decir agua y todos, ¡ah! Dijo agua cuando vio el agua. O un día mi hijo, pasamos por una fuente y tendría como unos 3 años y dice, 1, 2, 3 fuentes. Y iba con una amiga y mi amiga y yo, ¿cómo contó? En esa edad no es muy común, pero yo creo que más bien como que hizo los números y por alguna chiripa salió. Entonces, fuente, el número, ese concepto, por ahí de los 2, 3 años empieza a poderse transmitir porque tiene la capacidad ya el cerebro de tener ese proceso mental. Entonces, ¿qué sucede cuando yo nazco? Bueno, pues nazco y tengo una mamá, esa mamá y ese papá me dan la información de todo lo externo, ¿no? Mi madre me enseña a través de su sentir cómo vive y experimenta el ambiente y también a través de sus cuidados, qué tanto puede protegerme, qué tanto me puedo sentir seguro, etcétera. Entonces, la primera información que tengo entre los 0 y los 3 años es una información muy emocional, muy sensitiva, muy sensible. Por eso cuando hablamos del niño interior, pues hablamos mucho del sentimiento, de la emoción. Pero entre los 0 y los 3 años, todo este concepto tiene que ver con memorias implícitas, les decimos, que son memorias emocionales. O sea, todo es una sensación. Sí importa cómo están mis padres, mi ambiente, porque de acuerdo a lo que mis padres viven y el ambiente en el que estoy, el niño va sintiendo esa sensación, es un ser muy sensible como una esponja. Entre los 3 y los 6 años
empiezan los conceptos, el lenguaje, la información, toda esa información empieza a entrar. Entonces ya sé qué mesa es esto, ya sé que el vaso tiene una forma, sé que es para el agua o para un líquido, y ahí empiezo a aprender. Lo que no sabemos es que también aprendemos lo que nos modelan de la vida. Entonces, si tengo una madre o un padre muy angustiados o muy angustiosos o una tendencia muy preocupante, pues él empieza a absorber ese condicionamiento, ese modelamiento que el ambiente le está dando como información. ¿Y quiénes son los más importantes? Pues los que tengo cerca, que son mis padres y obviamente también el ambiente. Pero los más importantes en el principio son los cuidadores primarios, mi abuelita, mi mamá, los sucesos. Y entonces toda esa información la absorbo. Hace muchos, muchos, muchos años, antes de que nacieran las neurociencias del todo, se planteaba pues como que el niño era como el bultito, ¿no? Pues como que pues, él ahí entiende, etcétera. Luego empezaron a hacerse estudios sobre todo sobre condicionamiento, sobre cómo aprenden los niños. Y obviamente por ahí ya salió un súper doctor que se llamaba Erickson, se apellidaba Erickson, y él había sido niño Montessori. María Montessori fue una extraordinaria vanguardista de sus tiempos que hablaba de la experiencia del aprendizaje en el niño y empezaba siempre con un tema sensitivo. Entonces, María Montessori nada más puso primaria, luego puso secundaria, que eran unas granjas, pero sobre todo manejó todo el concepto del aprendizaje a través del desarrollo natural, neurofisiológico y neuropsicológico y emocional de un niño. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay información que entró, porque es la base, el esquema, la base de quién soy. Tiene que ver con todas las experiencias que viví, que me transmitieron, que me modelaron, que me dijeron, toda la información durante 6 años, los primeros 6 años o 7 años, que entró. Y ese entró libre, no hubo filtro, porque yo no tenía la opción de tener un filtro. Entonces, esa información se queda de una forma muy, muy profunda, tanto emocional como a nivel de ideas, las primeras ideas, los primeros conceptos, ¿no? Si me dicen, todo es peligroso, yo sigo sintiendo que todo es peligroso. Y mi subconsciente siempre va a dirigirse a esa tendencia de todo es peligroso, todo es angustia, todo es... Entonces, ¿qué sucede cuando ya vamos creciendo y somos adultos? Pareciera que algo nos bloquea en algún momento de nuestra vida, en alguna situación que parece que se repite, como ya lo conté hace unos programas antes. Y este condicionamiento para mí no es entendido, porque no nada más no es consciente, sino yo lo doy por hecho, por válido. Supongamos que nací en la playa y jamás he visto una montaña, para mí nada más existe la playa, no existe la montaña. ¿Por qué no puede estar dentro de mi estructura? ¿A qué se refiere esto? Todo lo que está en mi mente tuvo que haber entrado de alguna manera, ¿no? Y en las primeras etapas, pues entró libre, de paja y polvo. Entonces, cuando yo estoy en una terapia, ¿no? Cuando vemos pacientes o uno mismo, ¿verdad? Que ha estado en una terapia, te das cuenta que hay cosas que, pues por más que las entiendes y las comprendes, dices, pues sí, pero mi chip sigue yéndose para allá, ¿no? O sea, me sigo preocupando por A, me sigo preocupando por B, aunque yo sé que tengo eso, pero no me lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque se originó desde muy temprana etapa. Y al entrar desde tan temprana etapa, aunque lo cuestione, el canal por el que estoy entrando no es el mismo canal por el que entró. Muchas veces el canal fue un canal sensitivo. Hay psicoterapias psicocorporales, ¿no? Que hablan de cómo liberarte y sacar, etcétera, buenísimas. Y hay otro tipo de aproximaciones que también son padrísimas. Yo le he hecho a todo, ¿no? Me he metido yo a todo lo que he podido. Y, y son increíblemente liberadoras. Hay un tema ahí, que es un tema que últimamente he estado tratando de poner y de postear, es el tema de lo mental, porque obviamente no es que la mente me dirija, sino también la emoción me dirige, pero la emoción siempre trae implícito un pensamiento, y entonces entre la emoción y el pensamiento, que es muchísimo más efectivo de manejar, el pensamiento. Sin embargo, también la emoción es más sencilla de detectar y de relajarla. Pero el pensamiento, si yo lo logro
limitar, de alguna manera controlar, sin utilizar esa palabra del todo, porque yo soy mucho más fuerte que ese pensamiento. Ese pensamiento no me hace a mí, no me hace a mí. Yo puedo ser quien yo quiera, pero cómo me educaron, cómo me informaron, cómo me fueron creando y modelando desde pequeño ese que soy ahora. Y si bien se acuerdan que decían infancia es destino, yo no lo creo. Yo creo que todos podemos tener la capacidad de cambiarlo. Depende de lo que nosotros queramos. Pero esta parte subconsciente es importantísima, porque yo puedo plantearme y programarme hacia un lugar y luchar y trabajar y evidentemente intentarlo, pero puede ser que una parte de mi pensamiento, ese creado en etapas tan tempranas, va a salir. Entonces, eh, hoy estaba comiendo con un gran amigo que si me está viendo, le mando un saludote. Y estábamos platicando de eso, de cómo nos condicionamos, ¿no? Y cómo hay cosas que pareciera que si tú no lo trabajas, pues lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Y estábamos hablando, porque él es un coach, un súper buen coach, y estábamos hablando de ciertos mentís que habíamos estado viendo, etcétera. Y hablábamos de eso, cómo la gente quiere cambiar, la gente quiere hacerlo, la gente quiere intentarlo, pero pareciera que hay un bloqueo que no lo logra salir o no logra cambiarlo. Y entonces a mí se me hace muy interesante y muy enriquecedor para todos los seres humanos que podamos observar el pensamiento, decidir cuál quiero, cuál me sirve y cuál no me sirve. No nada más meter más información, sino encontrar ese pensamiento y quitarlo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo me los quito? ¿Verdad? Porque pues así tan fácil no es. Primero es darme cuenta del pensamiento. Sí sé su origen, puedo saber su origen, puedo saber que eh, todo es peligroso, mis papás funcionaban así, mi mamá y a lo mejor mi abuelita que era muy cercana a mí, todo el tiempo me decía, ay, hijito, cuídate, ay, ponte el suéter, ay, no te vaya a pasar, no puedes salir de noche, etcétera. Y lo puedo saber, pero no porque lo sepa, o sea, tomé conciencia de dónde viene y tomo conciencia de mi pensamiento, no necesariamente lo voy a cambiar. Entonces, no sé si ustedes han hecho ejercicios, por ejemplo, de crear una intención, de poner en su mente una idea y tratar de llevarla a cabo. La parte de la creatividad que todos tenemos, todos somos creativos, porque es parte de un proceso mental, que es hacer algo de la nada aparentemente y mostrar crear algo. Bueno, todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que en ocasiones esta parte de nuestra mente para llevarlo y ejecutarlo es donde puede empezarse a bloquear. Como todo parte de una idea, ¿no? Los aretes que traigo, el suéter que tengo, los lentes que traigo, partieron de la idea de la cabeza de alguien. La pregunta es cómo esa persona que tuvo esa idea llegó a concretarla. Y a veces ahí es donde vienen los condicionamientos subconscientes, cuando no logramos concretar algo porque algo de lo que está súper aprendido, que no me doy cuenta en edades tempranas, no me permite hacer ese movimiento. Entonces, primero tendría que observar mi pensamiento, ver qué creencias o qué pensamientos, fíjense, a veces no son ni creencias, son pensamientos. Cuidado, 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 para todo es cuidado, pero pues desde chiquito me decían cuidado, pues yo vengo condicionado en el cuidado. ¿Se acuerdan que es una metáfora, que es de un elefante que le ponen una cadena cuando es chiquito, porque el elefante es chiquito y se le puede poner la cadena y si se quiere mover está amarrado a una palmera y si el elefante se quiere mover, pues no puede moverse porque la palmera pues, no lo permite porque todavía es chiquito y no puede tirar la palmera. Pero cuando ya es grande, el elefante efectivamente tira la palmera, pero no se mueve, porque en su origen, en su etapa tan temprana, aprendió que eso no se podía hacer. Entonces, ahí me dirán, oh, está muy skinner, está o muy pavloviana esta mujer, pero en la realidad así funciona, así funcionamos. Y hay condicionamientos, tanto aprendizaje existe en cuanto a cómo es la forma en la que aprendo. Aprendo por los 5 sentidos y después en la mente se crea un concepto de esa sensación que entró. Entonces vamos a suponer que desde pequeño, cada vez que yo hacía algo, más allá de reforzarlo, me decían, ay, pero no te sale bien eso, hija.
ay, no, 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 así nadie te va a querer, cosita. Y mira, estás desgreñadísima, pero desde el inicio, a lo mejor yo vi que mi papá le hablaba muy feo a mi mamá. Y entonces, aunque yo no hablaba, pero lo sentía. Y esa información se fue quedando de una manera subconsciente sin alcance en momentos para mí. Porque yo digo que hay varias puertas. Está la puerta del consciente al inconsciente y después en esta parte, dentro de ese inconsciente, muchísimo más dentro, que están los esquemas fuertes, hay otra puerta que protege para que no me dé cuenta de eso. ¿Por qué? Porque necesito tener esquemas en la vida. Lo que está bien, lo que está mal, la dirección, las reglas, cuando soy pequeño. Pero cuando crezco yo puedo crear las mías, obviamente con cierta lógica, ¿no? Y cierta lógica ante el ambiente y la responsabilidad social con la que cuento y la ética, obviamente. Pero yo puedo crearlas. Entonces me dicen, tú no puedes ser diferente. Yo digo, claro que puedes. Si lo trabajas y lo haces, por supuesto que lo puedes hacer. Lo puedes crecer distinto, lo puedes crear distinto, sin quitar una parte de la personalidad que finalmente pues todos tenemos, ¿no? Y la personalidad, ahí les va. Me preguntaban, bueno, ¿cómo distingo que una idea que es subconsciente, pues me la quiero quedar o no? Y yo, pues, ¿qué te gusta? Ah, no, pues no sé. Ah, bueno, es que primero habrá que saber qué te gusta. Y si eso que te gusta coincide con lo que se te formó, pues maravilloso. Pero si eso que te gusta no coincide con lo que se te formó, entonces habría que deconstruir la idea o de perdida batear el pensamiento para que no te siga haciendo ruido. Cuando digo batear el pensamiento es que hay pensamientos que son como de cajón. Cuidado. Y entonces vas, ¿no? En el coche, ay, no me vaya a pasar esto, ay, no me vaya a estrellar. Oye, ¿me llevas al aeropuerto? Ay, no, no, mejor no, porque yo la verdad está muy lejos. Y esto lo estoy contando de mí a los 18 años, ¿eh? Ay, no, no, todo es terrible y todo me da mucho miedo. Entonces, pero esa información entró desde muy temprana edad. Bueno, ¿puedo cambiarlo? ¿Cuánto? Lo que yo quiera. Ahora, sí es muy importante eh, en muchas ocasiones, si no es que todas, la mirada de otro que hace un espejeo en ese cuestionamiento y una guía. Entonces, claro, leer libros es maravilloso, pero generalmente el hecho de que yo tenga a alguien que pueda guiarme en eso y mentorearme o coacharme o dar una terapia es muchísimo mejor porque voy a avanzar más rápido para ver lo que no puedo ver en ese momento. Entonces, bueno, la parte subconsciente es aquella información que entró sin que yo me diera cuenta y era muy pequeño para que llegara. Ahora, esa información muchas veces la voy yo, ¿no? Coheriendo, corroborando conforme pasa el tiempo. Entonces, de chiquita me decían, es que eres una niña despeinada, descuidada, y cuando voy creciendo me encuentro un galán que me dice, ¿y por qué estás tan despeinada? Y yo, sin que yo me dé cuenta, va a ser eco, ¿no? Va a sonar. Yo tengo una, ay, no la tengo aquí. Bueno, tengo un pocito que le pego, que es como una vasija, y suena. Le digo, cuando esa memoria o esa información de tan temprana edad todavía está activa, suena. Todo lo que caiga ahí suena, pero sin que yo me dé cuenta. Puedo saber que me lo dijo mi papá, mi mamá, etcétera, pero no me doy cuenta. Y bueno, obviamente para eso sí existen otras formas de quitarlo. MDR es una, Bilateral Unlock es otra, muchísimo más rápida y eficiente porque va dirigida específicamente a aquello que tengo que resolver en ese instante. Y, ¿qué sucede? Cuando yo puedo ir quitando, domando, aligerando ese pensamiento que se origina desde lo muy subconsciente, lo más seguro es que empiece a sentirme diferente, como más libre en aquellos aspectos que quiero cambiar. Y lo que les decía hace rato de la personalidad es, bueno, yo tengo que conocerme, tengo que saber qué me gusta. Es que a tu papá le gustaba el chocolate y por eso a ti te gusta. No, pues a él le gustaba, pero a mí también me gusta. Y no tiene nada de particular que le guste. No, pues yo soy su hija, pues seguramente nos gusta a los dos, ¿no? Y está bien. Entonces, bueno, el tema aquí sería conozcámonos y que existen estos condicionamientos subconscientes de los cuales sí nos podemos librar. Bueno, pues no sé si existan preguntas. Voy a checar. Mi, mi, mi querida, voy a saludar
a José, José Matu, mi querido José Matu, gracias por vernos. Uriel Robles, también gracias por vernos. Rigoberto Vega, Rigoberto, muchas veces nos mandas saludos y likes. Leonel Rodríguez también, muchos saludos. Mi Gina Ramírez, querida, hermosa, aquí nos estamos viendo y muchas gracias por vernos. Y bueno, pues si tienen preguntas, pues aquí estamos para las preguntas. Espero que todo les haya hecho sentido. Ah, qué buena pregunta. Todas las preguntas que me hacen son buenísimas. ¿Cómo le puedo hacer ver a alguien que está condicionado de forma subconsciente? Buena pregunta, porque a veces en las consultas, muchas veces tenemos a alguien que nos viene, oye, pues te voy a traer a mi marido, ¿no? Porque este es un inconsciente, como chiste aquel. Está como que no se da cuenta de que él de repente grita y hace ciertas cosas y él dice que está bien, pero no se da cuenta que a lo mejor los demás están mal. Pero tú podrías verlo. Bueno, una de las cosas más importantes para poder saber eso es los patrones. Entonces, cuando existe un patrón, ¿no? De un comportamiento que es constante, yo sé, y él no se da cuenta y te dice, no, pues no es cierto, yo no lo veo. Puedo yo tener todos los patrones, pero tienen que ser conductuales, o sea, observables. Y en ese punto, pues sí, bueno, es que este día dijiste esto, este día dijiste esto, día dijiste esto, y voy a hablar del patrón conductual, no tanto si él está bien o mal. Si no, no te das cuenta que generalmente actúas así. Le gritaste a la de a la cajera el otro día porque te hizo una pregunta, el otro día ta. Ahora, tendríamos que tener mucho cuidado para que esto no suene como que lo estamos atacando, ¿no? En mi experiencia, es muy difícil hacer ver a otro de un patrón o un condicionamiento subconsciente. Y sobre todo cuando uno tiene una relación afectiva, porque entonces ahí se involucra como, me lo estás diciendo porque te conviene, etcétera. Entonces, yo les diría que lo mejor es que acudieran con un profesional de la salud mental, con un coach, también pues, sería mejor, porque a veces no es tan fácil que alguien más lo pueda observar, aunque sea evidente, ¿no? Pero nomás no lo ve. Entonces, acuérdense que como es tan inconsciente, así nació, hagan de cuenta que es como una hoja donde escribieron las primeras palabras. Yo agarro un cuaderno, lo rayo y les digo, bueno, si yo levanto la hoja, se ve la raya por atrás y la siguiente hoja tiene la siguiente raya y sigue, es una huella. Y esa es la primera huella como entró la información. Entonces, es un poco más complicado poderlo hacer, entender a alguien que no está, que pueda observar algo que en ese momento no. Pero eventualmente la vida los pone y si esa persona sabe escuchar, va a decir, ah, caray, sí es cierto, ya me di cuenta que me está pasando algo muy similar. ¿Ok? Todas aquellas cosas que les cuesta muchísimo trabajo de erradicar, lo más seguro es que hay una parte subconsciente, porque ya están conscientes, pero les cuesta trabajo erradicar y ya no quiero reaccionar así, ya no quiero comportarme de esta forma. Hay un condicionamiento subconsciente. Y a veces eso, en la intención de aquello que estoy queriendo buscar y pensar y programarme para estar mejor, es lo que bloquea el que lo pueda lograr, porque está ahí dando vueltas. Ya luego les voy a contar porque trabajé yo en el Centro de Neurorehabilitación del Grupo Ángeles hace ya unos años cuando recién lo abrieron. Trabajé 4 años y era bien interesante cómo les daban cómo los volvían a rehabilitar después de un daño neurológico, sobre todo a nivel cráneo encefálico, pues habían tenido un daño y la rehabilitación era interesante porque se hacía con el lenguaje, por ejemplo, del habla materna. O sea, si la persona había vivido toda su vida en Europa y hablaba español, porque lo educaron en español los primeros 4 años, lo mejor era reeducarlo en español. Es bien interesante. La mente es, bueno, maravillosa y fantástica. ¿Qué pasa cuando es de familia? No, pues está difícil. ¿Qué pasa cuando es de familia? Tú sanas, pero los demás no, y entonces tú eres el raro. Miren, hay un tema que tiene que ver con bueno, hay varios temas, en la terapia sistémica y en otras aproximaciones se plantea, ¿no?
Una es este personaje que del grupo sale y es como el explorador. Y entonces va, explora, encuentra algo nuevo y regresa con el grupo. Les dice, ¡hey! Esto está diferente. Pero cuando en el grupo hay demasiada cohesión, porque ha sido importante o porque alguno de los demás del grupo tiene más el liderazgo moral, emocional, económico, físico, es difícil que ese personaje pueda hacer el movimiento de todo el grupo. Sin embargo, a veces es visto como el raro, ¿no? Como que, pues es que este fue una abducción extraterrestre porque pues este no es de la familia, ¿no? Ya se volvió rarísimo. Y yo lo que les diría es que necesitan aprender a vivirlo, a sentirlo, a disfrutarlo, porque eventualmente dentro del mismo grupo se crea una conciencia que a lo mejor al principio es sutil, como una semilla, y poco a poco el mismo grupo va cambiando hacia ese lugar. Sí tiene un cierto grado de salud. Si no tiene un cierto grado de salud común, pues los patrones son patrones y es difícil que uno solo haga el movimiento completo. Pero ese tiene otro nombre, el explorador es como el valiente que sale y dice, oh, miren, etcétera. El problema sería que esa persona quiera forzosamente crear el cambio en todo el sistema. Y le va a costar mucho trabajo, se va a desgastar muchísimo. No estoy diciendo que no se pueda, pero puede ser más desgastante de lo que, pues de lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y de tolerancia para cuando las cosas no sucedan así. Pero en el tiempo pasa y a lo mejor las siguientes generaciones también lo ven de una forma diferente, porque empiezan a sonarles raro, ¿no? Como que pues todos estamos, vamos a suponer, ¿no? Pues todos estamos acostumbrados que después de comer nos vamos a dormir, pero en el mundo de fuera, pues no, la gente no toma siesta ya. Entonces, el primero que no la empieza a tomar, pues es como que el raro, porque disruptivo, etcétera. Pero conforme pasa el tiempo, puede ser que digan, pues bueno, la siesta ya no coincide. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo tonto. ¿Qué terapias ayudan a descubrirlo? Uy, hay un chorro de terapias. Hay muchas, vamos a decir que hay modelos y hay aproximaciones, hay técnicas que pueden ayudarnos a descubrir esa parte subconsciente. La meditación es una de ellas, pero tiene que ser una meditación guiada, consciente, bajo un modelo, programa de entrenamiento mental. Porque si no, simplemente estás relajándote y entonces estás viendo tus pensamientos, pero no tomas conciencia de qué pensamientos son los que te pueden estar bloqueando, ¿no? Todo lo que hablamos de la parte subconsciente es aquello que te bloquea, aquello que no te está haciendo bien y está acá arriba. Entonces, obviamente Bilateral, Unlock, próximamente curso. También existen otros, pero tiene que tener un programa para que tú puedas lograr observar el pensamiento y sobre todo cómo lo decodificas o lo descondicionas. Por ejemplo, híjole, hay unas padrísimas. Por ejemplo, las constelaciones te dan como un conocimiento que no tenías y dices, ah, caray. Pero quizás lo que yo estoy hablando ahorita de este pensamiento subconsciente es más bien entrenamiento mental. Es otro aspecto, más allá de la conciencia de lo que sucedió y cómo pasó, como les decía hace rato, es cómo está pensando mi mente, en qué se está fijando, qué hábitos mentales tiene, etcétera. Entonces, para ello, todo lo que tiene que ver con entrenamiento mental es muy bueno. Entrenamiento mental, no lavado mental. O sea, no te meten otra idea, tú solito decides cuál no quieres usar y tú solito decides que esa no te gusta y para ello hay que entrenar la mente. Bueno, chicos, pues les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si hay más preguntas, pues las voy a anotar y las contestamos más tarde o en otro programa. De aquí me tomo ideas, qué es lo siguiente que les voy a dar. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana, martes 7 de la tarde en Gaby Ruiz, @gabyruiz.mentor o @gabyruiz_mentor y síganme en mis redes y en mi página. Un abrazo.